Hola, buenos días a todos. Soy Francisco Antonio Jiménez Rodríguez, el director de la Escuela de Negocios de Salamanca, en SAL, y voy a dar una charla sobre economía circular. No sin antes agradecer al senador Jorge Carlos Ramírez Martín y al presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento, mi estimado amigo don Omar Alcántara Barrera, el que me hayan invitado a poder participar con ustedes en esta conferencia, desde aquí, desde España, donde yo resido. Bueno, sin más, voy a empezar una charla, una diserción sobre lo que es la economía circular y su papel hoy en día en el mundo. En primer lugar, quiero destacar la definición o decir la definición y destacar la importancia de la economía circular a nivel global. ¿Qué entendemos nosotros por economía circular? Pues por economía circular entendemos y debemos entender aquel sistema productivo que diseña productos para durar, repararse y reciclarse, manteniendo así materiales manteniendo así materiales en uso el máximo tiempo posible y desacoplando y desligando el crecimiento económico del consumo de recursos y la generación de residuos. En cuanto a la importancia de la economía circular a nivel macroeconómico mundial, he de decir que el potencial económico estimado de la economía circular para el año 2030 se estima en un 5% del PIB mundial según diversas fuentes. 5% del PIB mundial. En estos momentos, en la actualidad, el papel de la economía circular representa entre un 0,8 y un 1% del PIB mundial. Podemos ver que según estas previsiones, la economía circular a nivel de PIB va a crecer más de un 500%. Con respecto a la situación actual, en 2025 va a crecer más de un 500% en 2030. Y pasaremos de unas cifras de unos 950.000 a 980.000 millones de dólares, perdón, que genera en la actualidad, en 2025, la economía circular, a pasar a unas cifras que vamos a multiplicar por 5 veces y media dicha cifra, ¿no? En, ¿Qué productos, voy a pasar a otro epígrafe, por así decirlo, qué productos son o pueden ser objeto de economía circular? Hay una serie de productos que podríamos llamar que son ejemplos ya consolidados, ¿no? Y que son objeto de economía circular. Aquí he de destacar, en primer lugar, la electrónica y las TIC, ¿no? Smartphones modulares, reacondicionados, retorno de RAE, es decir, retorno de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con trazabilidad digital, baterías y movilidad, segunda vía de baterías, remanufactura de componentes y neumáticos reciclados. En el campo del textil y de la moda, alquiler, reventa y diseño para desmontaje. En el campo de envases y plásticos, ¿no? Reutilización y contenido con reciclaje obligatorio. En materia de construcción, reutilización de acero y vidrio, áridos reciclados, BIM, para de construcción, que es la aplicación de la metodología del modelo de la información de construcción BIM para gestionar información de un edificio durante su desmantelamiento y demolición. Pero además, esta economía circular, que en la actualidad tiene como sectores principales la electrónica, las tecnologías de la información y comunicación, las baterías, el textil y la moda, los envases y plásticos y la construcción, se va a expandir. La expansión va a ser sectorial a 2030 con una proyección cualitativa. Va a haber un crecimiento muy rápido en materia de economía circular, en materia de construcción, baterías y materiales críticos, plásticos químicos, en materia textil y en materia agrobioeconómica. Un crecimiento medio
en materia de reciclaje, ¿no? De economía circular en materia de salud, aeroespacial y automoción. Y un crecimiento actual se está notando este año, sobre todo en química de reciclaje y logística inversa automatizada. En relación a México, ya que esta conferencia se va a proyectar en el Senado de México, decimos que México, o puedo decir que México está avanzando en una estrategia a través de su Política Nacional de Economía Circular, coordinada por Semarnat, con diagnósticos publicados en 2023, 2024 y parte en 2025, y una hoja de ruta, ¿no?, para potenciar la economía circular dentro del Plan Nacional de Desarrollo. También México tiene compromisos climáticos recientes dentro de la reducción de la emisión de CO2. En la actualidad, en México, desde diversos datos, diversas estadísticas y diversas fuentes, la economía circular para México representa un 0,5% de su PIB. Y estimamos que su potencial de crecimiento puede llegar al 9% del PIB en 2035. En la actualidad, la economía circular representa un 7,2%. Bueno, es decir, los materiales que se reciclan, quiero decir, en la economía circular, en México representan un 0,5%, no del PIB, sino del reciclaje total, cuando a nivel mundial es el 7,2%. México tiene un campo muy amplio y un amplio recorrido y una escalabilidad bestial, de tal forma que si en pocos años, en 2030, puede llegar a la media mundial de reciclaje del 7,2%, la media mundial actual, e incluso en 2030 superar el 9%. Los sectores donde más creo yo que va a avanzar la economía circular en México, pues son los sectores automotriz y de remanufactura, sector eléctrico, sector de plásticos y envases, sector alimentario, sector de construcción, sector de minería y metales. Eh, Esta evolución que preveo para México en 2030, bueno, en 2030 hará incrementar el empleo derivado de la economía circular en grandes enteros. Es un campo, ¿no?, que va a crear miles y cientos de miles de puestos de trabajo en México en muy pocos años. ¿Qué podría recomendar un experto a gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos en relación a la economía circular? Pues a los gobiernos, ¿no? Un poco liberalizar el foco regulatorio y fiscal, incentivando a aquellas empresas que practiquen economía circular. Economía circular que debe ser potenciada desde las instituciones públicas, dando un marco financiero blando, ¿no?, para la fiscalidad y para las subvenciones a plantas de reciclaje, refinerías, etiquetado de bonos circulares, alimentación, biotecnología, etcétera, construcción en el campo de la biotecnología. Es decir, un marco regulatorio adecuado, sin trabas para entrar en este campo de la economía circular y ayudas directas, al menos a nivel fiscal, ayudas directas y medidas fiscales, ¿no?, que incentiven, ¿no?, a las empresas y a asociaciones, incluso fundaciones, a ir por el lado de la economía del reciclaje. En cuanto a las universidades y otras instituciones, eh, lo suyo sería que se hicieran diseños curriculares sobre economía circular, incluyendo siempre como asignaturas fundamentales lo que es el mantenimiento avanzado en el reciclaje y recuperación de residuos y sobre todo en algo que es fundamental, que es aprender a gestionar la logística inversa. También sería conveniente que desde las universidades y otras instituciones, bancos de desarrollo, por ejemplo, se crearan observatorios de datos y se crearan desde los bancos líneas de créditos para las empresas que hicieron inversiones en este campo. Las empresas deben cambiar, que quieran entrar en este mundo de la economía circular,
deben rediseñar sus políticas para modular y dar una segunda vida a los materiales, ¿no?, que son objeto de sus output, de sus productos terminados. También deben cambiar el modelo de ingresos en el sentido de alquiler, suscripción, producto, servicio. También deben dar trazabilidad, es decir, utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus sistemas de gestión de residuos y economía circular. En cuanto a las personas, bueno, hay que concienciar a las personas, a los ciudadanos, a que prefieran reusar y reparar y comprar productos reacondicionados antes de comprar productos nuevos. El impacto sobre el empleo y el Producto Interior Bruto de la economía circular en el mundo va a ser bestial en los próximos años. Es decir, vamos a pasar a multiplicar de aquí a 5 años, a multiplicar por 5, ¿no?, lo que representa la economía circular en relación al PIB de los diferentes países, y vamos a generar más de 100 millones de empleos en economía circular en todo el mundo. En cuanto a la economía circular, como mensaje final, podría decir que la economía circular no es solo reciclar, es más, es diseñar mejor y usar de forma distinta para crear mayor valor con menos recursos. Su potencial económico es increíble, ¿no? Por eso los gobiernos deben diseñar modelos de políticas y negocios de economía circular y facilitar que las empresas puedan entrar en ellos sin traba alguna en el mercado. Em, por último, voy a hablar de lo que es la biotecnología, la genética y la inteligencia artificial como catalizadores en el presente y en el futuro de la economía circular. La transición hacia la economía circular no solo depende de cambios regulatorios o de cambios de modelos de negocios, sino también de innovaciones tecnológicas disruptivas. Tres de esas innovaciones son la biotecnología, la genética y la inteligencia artificial, que están llamadas a ser los motores de aceleración de la economía circular en los próximos años. Voy a tratar de cada una de estas innovaciones tecnológicas disruptivas, biotecnología, genética e inteligencia artificial. Voy a tratar un poquito, ¿no?, de ver cómo van a influir en el desarrollo de la economía circular cada una de ellas. En cuanto a la biotecnología y la genética, gracias a la biotecnología industrial ya es posible, ¿no?, producir bioplásticos o enzimas específicas que degradan plásticos complejos, como el PET, y generan materias primas de calidad para nuevos productos. También la biotecnología y genética, a través de los alimentos y la agricultura, mediante la fermentación de precisión y edición genética CRISPR, se pueden desarrollar cultivos resilientes o resistentes con mayor rendimiento y menor huella de insumos, ¿no?, de input, reduciendo desperdicios y aumentando la circularidad en el sector agroalimentario. También la biotecnología y genética, a través de la salud y la industria farmacéutica, ¿no?, está generando y va a generar bioprocesos que recuperan y reutilizan compuestos de alto valor en medicamentos y en biotecnología médica. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo va a contribuir al avance de la economía circular? Pues a través de algoritmos que permitan crear gemelos digitales de productos para prever su ciclo de vida, desmontaje y reparación. A través de la optimización logística. La IA ya utiliza para planificar rutas de recogida y clasificación inteligente de residuos, reduciendo así costes. También la inteligencia artificial influye en la clasificación avanzada. Sistemas de visión artificial mejoran la reparación automática de materiales en plantas de reciclaje, aumentando la pureza y el valor del material recuperado. También la inteligencia artificial aporta modelos predictivos, predicen la demanda de materiales reciclados, facilitando así el equilibrio entre oferta y demanda. Em, la convergencia de la inteligencia artificial y la biotecnología genética permitirá nuevos biomateriales
diseñados por algoritmos que optimizan su reciclabilidad y resistencia. Permitirá también la producción de proteínas alternativas y biocombustibles circulares, ajustando enzimas o microorganismos a través de edición genética. Y también, por último, permitirá economía circular de precisión, en la que cada material tenga su pasaporte genético y digital que garantice una trazabilidad y reutilización óptima. Me gustaría poner unos ejemplos concretos. Así, por ejemplo, un ejemplo concreto es, ¿no?, de cómo está influyendo la biotecnología, biotecnología genética y la inteligencia artificial en el desarrollo de la economía circular. Un ejemplo es la enzima que come plástico y la IE que la mejora, perdón, y la inteligencia artificial que la mejora. En 2016, unos investigadores japoneses descubrieron, casi por casualidad, una bacteria capaz de degradar el PET, el plástico de botellas. Esta bacteria producía una enzima que se denominó petasa, que lograba romper la cadena del plástico en cuestión de semanas, algo que la naturaleza tardaría siglos en hacer. El hallazgo fue revolucionario, pero no era viable a escala industrial. La enzima trabajaba demasiado lento. Entonces entraron en juego la biotecnología y la inteligencia artificial. La biotecnología y genética, ya que mediante ingeniería genética se modificó la enzima para hacerla más eficiente y estable. Y la inteligencia artificial, con algoritmos de aprendizaje automático, simularon miles de posibles mutaciones en el ordenador hasta encontrar las que mejorarían la actividad de la enzima. El resultado fue una petasa mejorada, capaz de degradar plásticos en horas en lugar de semanas. Hoy en día ya existen varios proyectos pilotos, tanto en Europa como en Estados Unidos, que utilizan esta tecnología para reciclar plásticos complejos y generar de nuevo materias primas de calidad, cerrando el ciclo de manera muy rentable. En este ejemplo, os he intentado mostrar cómo la convergencia entre la biotecnología, la genética y la IA está acelerando el paso de la economía circular de un concepto teórico a una realidad industrial. Otro ejemplo, la carne que no viene de un animal y que la IA y la IA, la inteligencia artificial, que reduce el desperdicio. Imaginemos un supermercado en el año 2030. En las estanterías, junto a la carne tradicional, encontramos hamburguesas y filetes cultivados en bioreactores, no en granjas. Esta no es una ciencia ficción. Empresas tecnológicas ya están produciendo proteínas cultivadas a través de células animales gracias a la ingeniería genética y biotecnología sintética. La ventaja es grande. Se reduce el uso del agua y la tierra en más de un 90%. Se generan hasta un 80% menos de emisiones contaminantes a la atmósfera y, sobre todo, se elimina la mayor parte de los desperdicios y de los subproductos, ¿no?, que podrían derivarse de la ganadería intensiva. Aquí también entra en juego la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial predictiva, las empresas de distribución alimentaria ya están ajustando la producción en tiempo real para evitar excedentes. Los algoritmos cruzan datos de consumo, climas y tendencias sociales para calcular exactamente cuánto alimento se va a necesitar y dónde, reduciendo así el desperdicio, que hoy en día, en la actualidad, representa un tercio de la comida de la comida mundial. El resultado es un sistema alimentario circular en la que los subproductos agrícolas se convierten en nutrientes para bioreactores. La producción es ajustada con precisión por la IA y los consumidores acceden a proteínas más sostenibles y más asequibles. Y por último, voy a poner un tercer ejemplo, ¿no?, relacionado con la construcción y las ciudades inteligentes. Ejemplo para ver cómo la biotecnología, la genética y la inteligencia artificial pueden transformar el espacio urbano. El ejemplo sería de edificios que se reparan solos y que aprenden, ciudades que aprenden. Pensemos en una ciudad de dentro de 5 años o dentro de 10 años, 2030, 2035.
Los edificios ya no van a ser construcciones muertas, de cemento y acero, sino organismos vivos de alguna manera. Gracias a la biotecnología existen hormigones con bacterias autoinculcadas que cuando aparece una grieta producen carbonato cálcico y la cierran por sí mismas. Es decir, edificios que se recuperan o reparan solos, prolongando así su vida útil en décadas e incluso en cientos de años, y reduciendo en millones de toneladas los residuos derivados de su demolición. En paralelo, materiales inspirados en genética vegetal permiten desarrollar bioplásticos de origen lignocelulósico y aislantes biodegradables que reducen o sustituyen que sustituyen a los derivados del petróleo. Estos materiales no solo son circulares, sino que al final de su ciclo pueden volver al suelo como nutrientes. Pero nada de esto sería eficiente sin la inteligencia artificial. Las ciudades inteligentes emplean la IA para monitorizar, el ciclo de vida de los edificios mediante sensores que detectan humedades, corrosiones y fatiga de materiales. También se utiliza la IA para crear pasaportes digitales de materiales, de modo que cuando un edificio se reforma o se derriba, se sabe exactamente qué elementos del mismo pueden reutilizarse y dónde. Y también la IA nos sirve para optimizar la energía y el agua en tiempo real, ajustando el consumo a la ocupación y el clima. El impacto es triple, ¿no? Menos residuos de construcción y demolición, ahorro de coste para las ciudades y propietarios gracias al alargamiento de la vida útil de los edificios y reducción masiva de las emisiones globales de CO2. Con este ejemplo se puede ver cómo la economía circular no solo se limita al reciclaje de envases, que piensan mucho, sino que también puede transformar de forma proactiva, ¿no?, la manera en que vivimos en nuestras propias ciudades, haciéndolas más resilientes, eficaces y sostenibles. Como conclusión integradora, si pensamos en estos tres ejemplos, la enzima que devora plásticos, la carne cultivada optimizada por inteligencia artificial y los edificios que se reparan solos, vemos que no son o pueden ser historias aisladas. Son señales de que estamos en una nueva etapa, una economía circular, inteligente y viva, donde los materiales, los alimentos y hasta las ciudades dejan de ser objetos desechables y pasan a ser parte de ciclos de vida continua. La biotecnología y la genética nos están dando capacidad de crear materiales y procesos inspirados en la naturaleza. La inteligencia artificial, por su lado, nos da las herramientas para gestionar esa complejidad en tiempo real, maximizando el valor de los productos y minimizando los residuos. El mensaje final que puedo dar es claro. La economía circular ya no es un discurso ambiental, es una estrategia económica global que permite multiplicar en su peso el PIB, permite crear millones de empleo y, sobre todo, permite asegurar que el desarrollo económico no comprometa a las generaciones futuras. En otra palabra, la pregunta no es si podemos permitirnos apostar por la economía circular, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Muchas gracias.